Marco jurídico. En México estamos hablando acerca de el tema anterior, en lo que es de derecho tributario, y decíamos del derecho tributario, y hablamos también un poco de lo que era el marco jurídico, que tiene dos vertientes. La vertiente número uno es acerca del derecho público y la otra vertiente es la de derecho privado. Relacionado al derecho público, es aquí el conjunto de normas que regulan la estructura, organización y funcionamiento del Estado, ¿sí? Y en cambio lo que es el derecho privado, en este caso, son un conjunto de normas que regulan las relaciones entre particulares y entre sí y aquellas en las que interviene el Estado. Entonces estas son las diferencias en derecho público y derecho privado, es lo que engloba el marco jurídico. Entonces habrá normas que le competan al Estado, como bien decíamos, que no son nada más normas para los contribuyentes. El derecho tributario no crea nada más derecho al Estado, sino también crea derechos para los particulares, derecho para los contribuyentes, derechos para aquel ciudadano, aquella persona que vive en un entorno legal y que le aplican esas normas, que le aplican esas leyes, que le aplican esa normatividad que están estructuradas como lo que son tratados internacionales para evitar la doble tributación en México, como lo que son el Código Fiscal de la Federación, como son las leyes de la materia, llámese ley de impuesto a la renta, llámese ley de IEPS, llámese ley de IVA, llámese cualquier tipo de ley que atañe a cada impuesto, y también las leyes reglamentarias, que en este caso son los reglamentos, reglamento del Código Fiscal de la Federación, el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, etcétera, etcétera. Entonces vemos esa estructura desde la cúspide hasta hacia abajo, y después lo que son aquellas que no pueden ir más allá de la ley, como son lo que las resoluciones misceláneas que emiten año con año las autoridades fiscales. Entonces no pueden ir, la normatividad interna no puede ir más allá de la ley. Muchas de las veces se ha abusado de eso. Los organismos de Hacienda, SAT, los funcionarios, por su normatividad interna han metido en problemas a los contribuyentes. ¿Por qué? Porque quieren ir más allá de la ley por sus actos, por sus actividades, por sus reglas que regulan internamente los organismos del SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero en sí también se adquieren, bajo este marco jurídico, adquieren normas que le aplican a ellos, que aplican a su organización, a su funcionamiento como Estado, y a la actividad encaminada al cumplimiento de sus fines. El cumplimiento de sus fines es recaudar, es dar un servicio. Obviamente que los derechos que adquiere un contribuyente o los particulares en materia de derecho privado, que ellos pagan el impuesto al IVA, desde que nace el niño se compran pañales y tiene IVA, desde que nace el niño hasta que muere la caja, todo tiene impuestos, y entonces pagamos impuestos desde que nacemos hasta que morimos. Estamos en ese marco jurídico, en ese marco legal que nos atañe y que nos aplica a todos los ciudadanos que existen en el país. Entonces hablamos de que así como nosotros pagamos impuestos, pues tenemos el derecho de que se nos proporcionen los servicios básicos del Estado, los fines para los cuales fue establecido el Estado. Esas son las leyes que le aplica al Estado. Las leyes que le aplican al Estado es seguridad, proporcionar seguridad a los contribuyentes, a la sociedad, al país, escuela, estudio, educación, establecer escuelas, invertir en escuelas, en la infraestructura carretera para poder acortar las fronteras, las distancias, etcétera. O sea, hay un sinnúmero
de conceptos que aplican al gobierno federal para proporcionar los bienes que debe de tener el ciudadano, puesto que está pagando un impuesto, del cual el gobierno está obligado a ofrecer ese servicio que le aplica, esos servicios que todo ciudadano debe de disfrutar y de gozar, ya que está pagando impuestos de manera oportuna, de manera exacta, es decir, que no se le pase nada, porque si se le pasa algo, ahí va Hacienda para embargarlo. Entonces es importante que también Hacienda asuma su papel, que así como tiene esa fiscalización tan estricta, también pueda ofrecer esa seguridad jurídica a todos los ciudadanos, a todos los contribuyentes, esas necesidades que de manera social se adquieren por el Estado para que existan, obviamente, agua, los servicios básicos, etcétera, etcétera, porque todos los servicios se pagan, porque todos los impuestos se pagan. Entonces no nada más es porque vives en un país, pues tienes que pagar impuestos, aunque no te sea beneficioso de manera alguna. Entonces tendrías que justificar exactamente esa relación de acreedor y deudor. Yo te pago impuestos, tú me das un servicio, pero si no me das el servicio, ¿cómo te pago impuestos? Eso sería algo justo. Pero si tú me exiges impuestos y no me das servicio, entonces ese es el problema. Tiene que haber una aplicación de la norma de manera bilateral, es decir, creas obligaciones, creas responsabilidades, creas derechos, y en materia de la norma pues tendría que haber esa equidad, esa justicia tributaria, esa equidad, ese tratamiento de que las normas sean aplicables de manera general, y que obviamente que el servicio también, así como los impuestos se aplican y las determinaciones y toda esa manera se aplican de manera general, pues también se apliquen los servicios que ofrece el Estado, obviamente sin mediación alguna, porque muchas de las veces se crean organismos para intermediar, y pues ahí ya se va la obligación del Estado, se exime, puesto que ya están esos organismos que aparentemente están supliendo de esa obligación a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces se crean nuevos organismos, la misma ley laboral lo establece, donde hay obligaciones de las empresas de proporcionarles vivienda, de proporcionarles un lugar donde vivan, sobre todo en lugares donde no hay población, etcétera, etcétera, y que en un momento a otro, cuando se les da o se les proporciona habitación, alimentación, pues los mismos organismos del gobierno no entienden ese concepto y dicen, no, ¿sabes qué? Pues es la renta, es esto, aquello, justifícame. No, la ley laboral es muy concreta y muy clara, y se basa desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus articulados, etcétera, y que obviamente le proporciona al trabajador todos estos servicios, toda esta previsión, pero que en materia fiscal en materia de seguridad social, de contribuciones, de aportaciones de seguridad social, pues ya se empiezan a regular y a querer ir más allá de la ley. Entonces es donde están los problemas. ¿Por qué? Porque te doy un servicio, me suples de un servicio, pues obviamente que te permito la deducción, obviamente te permito el acreditamiento, obviamente que te permito todas estas cosas, el no integrar para efectos de contribuciones, de aportaciones de seguridad social. Entonces pues obviamente que se ha perdido ese sentido, ese escenario, y se ha ido diluyendo a tal grado de que pues ahora las leyes no son leyes, ahora los derechos no son derechos, ahora la réplica y la defensoría de los contribuyentes se elude, se mengua, se diluye. Entonces estas son cosas que tendremos que voltear a ver
desde dónde surge el derecho tributario en México, el marco jurídico donde establece derechos, pero también crea obligaciones al Estado, igual al contribuyente le crea obligaciones de pagar impuestos, de pagar de todo esto, pero también le crea derechos. Le crea derechos con el Estado, ¿verdad? Con el Estado que establece estas relaciones. Por eso es importante que volteemos a ver desde la perspectiva legal, donde podemos profundizar un poco qué es lo que vamos a hacer en materia de la determinación de impuestos, cómo lo vamos a hacer, qué tasas vamos a aplicar, de qué manera podemos interpretar. O sea, la interpretación estricta se basa única y exclusivamente cuando se refiere a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. En este caso sí se aplicaría a los métodos de interpretación en caso de irnos a una contradicción de esa naturaleza de la cual estamos hablando. Entonces sí se aplicaría ese método de interpretación estricto, pero también hay más métodos de interpretación que se pueden aplicar en materia legal, que ya más los especialistas como los abogados o aquellas personas que son abogados fiscalistas, laboralistas, civilistas, lo que sea, ellos pueden hacer uso de esos recursos. Entonces podemos ver que en el caso de nosotros como contadores, en el caso de nosotros como empresarios, como administradores, como gerentes de las organizaciones, pues tendremos que tener muy claro y muy presente que acerca de estos conceptos en marco jurídico, para que todos los actos que se realicen dentro de las organizaciones estén amparados bajo ese marco jurídico y que se apliquen las normas de manera estricta y de una manera correcta, porque esta es la palabra. ¿Por qué? Porque muchas de las veces se pierde el sentido o el sentido por el cual fueron creadas por el legislador, por aquel que propuso la ley, y aquellos que la aprobaron y que lleva un sentido muy claro, y que hay una explicación de motivos en las cuales se explica precisamente cuál es el sentido de la ley. Me imagino que la Constitución, la Carta Magna, pues su sentido es ofrecer al ciudadano, al gobernado, pues obviamente los servicios, todos los servicios, porque pues somos una nación y como todos en conjunto aportamos impuestos, de una u otra manera se le ofrezca el servicio desde el que tiene más como el que no lo tiene, es decir, que todos tengamos los servicios como lo que son los servicios básicos. ¿Por qué? Porque entre todos se pagan esos servicios y que no medien, por ejemplo, gente que esos recursos los destinen para otros usos personales o usos que no son correctos. Por eso también el organismo establece la obligación de destinar esos recursos para el fin para lo que fueron creadas, para los fines, en cumplimiento de los fines a los cuales se les encomendó estos recursos, o ese derecho, o ese bien, o esas normas que lo regulen. Entonces, de esta manera vamos a entender un poquito más claro la palabra de marco jurídico, ¿no? Que entra dentro del derecho tributario en México, y que en un momento dado pues nos queda más claro de que pues así como tenemos el derecho de recibir escuela, educación, carreteras, puentes, caminos, ¿qué más? Todos los servicios que ofrece el Estado, así también derecho, también inclusive derechos relacionados con la sanidad, con la salud, organismos de clínicas de salud, organizaciones que te ofrecen servicios médicos, hospitalarios, etcétera, y que los subsidie el país, que los subsidie el gobierno federal, ¿verdad?, como su función de Estado, ¿verdad? Todo esto, todos esos, bueno, nos vas a obtener, pero
también tienes que estar pagando tus impuestos, tus contribuciones. Y hablar de contribuciones es un tema muy amplio aquí en México, ¿verdad? Porque pues tenemos impuestos para todos, tenemos desde los impuestos federales hasta impuestos estatales, impuestos locales, pagamos impuestos y contribuciones y derechos y aportaciones, y de todo pagamos aquí en México, todos los ciudadanos. Ganas 100 y pues lo repartes en todas esos derechos, y bueno, en última, pues a veces andas navegando mucho para poder pagarlo todo, y pues a veces ni te alcanza ni para el sustento, ni para alimento, ni para el vestido, ni para la escuela, ni para muchas cosas que también en materia de ley federal de trabajo, del salario base, en este caso el salario mínimo general, en México, que pues sí, ya se incrementó y todo, pero siento que no está al 100% soportado en base a un estudio socioeconómico por familia de los gastos que gasta, que genera un hogar, porque pues realmente ese salario que se ha fijado como una cuota es muy mínimo a las necesidades que existen dentro de la organización, dentro de México, pues obviamente dentro del país. Estamos viendo que esta situación nos está rebasando, y pues obviamente que tiene que haber por ahí para cada persona un estudio socioeconómico, y que se establezcan los mínimos vitales en México, atendiendo a una inflación real, a los costos reales, y para cada estado pues es diferente según, pero yo pienso que yo pienso que cada uno de los estados, pues el nivel de vida, el nivel del gasto, el nivel pues es caro. Entonces tendremos que voltear a ver a que se establezca un salario mínimo general bastante remunerador, como dice la ley laboral, ley federal de trabajo, y que sí alcance para darle vivienda, educación a los niños, para darle vestido, calzado, para darle todo, inclusive hasta llevarlos a distraer a los niños, a darles un momento agradable de dispersión. Entonces tenemos que voltear a ver que pues en materia laboral pues estamos muy atrasados como nación. Entonces el gobierno federal tiene que voltear y mirar y ver que no nos alcanza para todo eso con ese salario. Y bueno, ese es otro punto que pues la verdad lo vamos a ver más adelante, y ya cuando estamos hablando de integraciones, ya cuando estamos hablando de determinación del impuesto por sobresueldos y salarios, vamos a ver todos esos la previsión social, las prestaciones, todo lo que ofrece una empresa a un trabajador, que integra, que aplica, que acumula y que no, para efectos del impuesto sobre la renta, para efectos de determinación del IMSS. Gracias por su atención. Los saluda su amigo Alejandro León Mejía, licenciado en Contaduría Pública, y aquí estamos transmitiendo desde nuestro canal de LESA Consultores, León Salazar Consultores SC, y gracias por su atención. Denle like a este canal, denle like a este video y suscríbase al canal. Le agradezco por su atención. Gracias.